Luego de realizar un corte en el cáliz, podemos observar la unión de la flor en su base, y en esa zona es en la cual están ubicadas la parte del nectario, por lo cual pues normalmente se puede ver pequeñas hormigas a veces rondando por esa zona cuando uno la está moviendo. Entonces, poco a poco vamos a ir haciendo una disección de la flor sin terminarla de montar para poder ir observando todas sus estructuras internas. Luego de retirar algunos sépalos y los pétalos más exteriores, podemos observar en el fondo, en la parte de la base, podemos observar el ovario, el cual estamos señalando aquí. Este es el ovario y este es un filamento que está uniendo a través de todo el estilo, está uniendo al estigma, y por allí se forman los tubos polínicos para realizar la fecundación de los ovarios, o sea, de los óvulos que allí se encuentran. Entonces, como pueden ver, esa estructura es bastante interna y es una parte donde está el néctar, donde está la parte más dulce de la flor, que es uno de los atractivos que tiene precisamente para los polinizadores, y por lo cual podíamos observar algunas hormigas allí en esa zona. Entonces, hasta el momento cada vez estamos profundizando más en estas partes de la flor. Luego de un corte muy cuidadoso, en el cual abrimos bien lo que era el estilo del respectivo pistilo, pudimos extraer la estructura del pistilo completamente, donde podemos observar aquí en su extremo, podemos observar el estigma, la estructura que normalmente está atravesando todo el estilo, a través de la cual va el tubo polínico, y en su base obviamente vamos a tener aquí el ovario. Aquí en este momentico quedó totalmente individualizado la parte del androceo, que es la parte masculina. Luego de retirar completamente todos los pétalos y dejar solamente algunos sépalos, podemos observar la estructura completa, que allí está un poquito enrollada, de lo que es el pistilo, arrancando desde su ovario, el tubo polínico y el estigma. El estilo es, allí estaba la parte del recubrimiento que protegía esta estructura que fue separada y que en este momentico estamos viendo totalmente individualizada. En esta imagen podemos observar la estructura completa del gineceo, en el cual podemos detallar en la parte superior está el estigma, el cual tiene 5 prolongaciones allí donde deben colocar el polen los diferentes polinizadores. Sigue el tubo polínico, que a través del cual va a pasar a unirse de los ovarios cuando maduren los respectivos pólenes, que deben ir desarrollando un tubo polínico que baje por esta estructura y se conecte con el cáliz. Esta es la estructura completa de el respectivo gineceo o pistilo. Es muy importante cuando hablamos de la flor establecer la parte masculina y la parte femenina.
existen flores que son netamente femeninas y otras que son totalmente masculinas, pero en este caso estamos hablando de una flor que tiene ambos sexos. Entonces, cuando hablamos de eso, tenemos que reconocer perfectamente cuál es la parte femenina. En este caso, el gineceo o pistilo, que es el órgano sexual femenino de la flor, para lo cual debemos extraerlo totalmente de esta flor y al ir realizando los diferentes cortes, encontramos que la estructura se va haciendo poco a poco más visible. Entonces, a través de cada uno de los cortes se va haciendo más visible hasta que llegamos a tener la estructura completa, donde está aquí el respectivo ovario, que se le hizo un corte para que pudieran ser observados los óvulos que se van a ser fecundados por los granos de polen. Esto está dentro del estilo, está este tubito que va a conectar directamente, va a hacer la conexión directamente con el estigma. Entonces, la parte exterior es una parte de un revestimiento que está sobre este pistilo, pero entonces en este caso este sería el estilo y la otra parte simplemente un revestimiento que va a permitir que puedan estar los estambres adheridos a esta zona. Entonces luego de ver toda esta estructura que fue sacada de la anterior flor observada, entonces tenemos que el ovario, cuando se puede ver aumentado, se alcanzan a ver los óvulos dentro del ovario, que estos a su vez deben ser fecundados por los granos de polen. El estigma es la estructura que está al terminar del pistilo y son unas especies de almohadillas pegajosas a las cuales se pegan los granos de polen y de esa forma puede, cada vez que pasa algún organismo polinizador o el mismo viento o la lluvia, cualquier método que haya para la parte de la polinización, estos granos de polen deben quedar adheridos en esta zona para que pueda haber fecundación sexual. Aquí la podemos ver en el tamaño bastante grande, el mismo estigma y los granos de polen en él. Bueno, eso es todo por el momento. Muchas gracias. Cuando lo vemos en forma lateral, podemos observar mejor la estructura denominada pistilo, la parte superior el estigma, luego se ve el tubo del estilo que se prolonga hasta la base y en la base se ve una estructura un poco más robusta que es el ovario, el cual contiene los óvulos que posteriormente van a ser fecundados y se van a convertir en semillas. La única parte de la estructura que permanecen al final de la fertilización que se realiza de forma sexual es precisamente el ovario. El resto de las estructuras se van cayendo y comienza a crecer el ovario y va a formar el llamado. En la parte de la flor, de la parte femenina de la flor, su estructura es llamada gineceo y está representada por el pistilo. El pistilo en su parte superior presenta el estigma, el cual lo podemos observar de un color violeta. Vemos allí 2, 4, 5 estructuras de estigma que se encuentran en la parte superior del pistilo. De allí se continúa hacia abajo en un tubo largo llamado estilo y al final está el ovario. En este tipo de flor también está representada el androceo. El androceo son aquellas estructuras que
que en esta ocasión se presentan adheridas al estilo, y en el androcedo podemos ver los denominados estambres. Los estambres están conformados por estructuras alargadas llamadas filamentos, que en este caso son rojas, delgaditas, y en su extremo hay una estructura o cápsula que va a contener el polen, que es la parte reproductiva de la flor, y la cual se denomina antera. Los granos de polen deben ser trasladados a través de diferentes tipos de polinización, desde los estambres hasta los pistilos, la parte superior de los pistilos donde se encuentra el estigma, pero normalmente tiende a ser una fertilización cruzada. Aquí podemos observar un mayor acercamiento de todo lo que son los estambres, y podemos observar las estructuras de la antera, la parte superior, en la cual está el polen, y la podemos ver que está totalmente abierta para poder diseminar el polen. En la parte superior se ve el estigma, que está separado de las anteras, precisamente para tratar de minimizar la posible autopolinización. En el caso de esta flor, los estambres son muy pequeños y están adheridos al estilo, que ya lo habíamos visto en el video anterior. Entonces, están compuestos del filamento, que es aquella estructura que está unida al estilo, y en su extremo está la antera, que en este caso se observa de color amarillo, ya que está repleta de polen. En este momentico el polen está maduro y ya está separado. En el momento que estamos hablando de una planta como esta, en la cual estamos viendo, identificando las partes de la flor, y en el caso de estas partes de la flor es muy particular en este caso ver lo que es el estambre. Todo esto que viene desde aquí, desde la base, sigue hasta que llegue a esta cápsula que se observa aquí. Esta cápsula es la que contiene el polen. Una vez maduro, esta cápsula se revienta, y de allí va a salir el polen para poder ser fecundadas las diferentes flores. En la parte posterior, en la parte inferior, vamos a encontrar aquí la conexión que va a tener a través de este filamento hasta que llegue a la base. Entonces, cuando se va a reproducir una planta, el polen debe salir desde aquí, desde la antera, y a través de los diferentes métodos de fecundación que hay, debe ir a depositarse encima de un estigma de una flor que sea en especial, normalmente tiende a ser de otro tipo de planta. El grano de polen, al llegar aquí, va a germinar, si se puede decir así, forma un tubo polínico que va a bajar por toda esta zona, va a ir bajando por todo el estilo hasta que llega a la base donde se encuentra el ovario. Allá se va a unir a uno de los óvulos y va a fecundar ese óvulo, lo cual la va a convertir en una de las semillas que vamos a poder usar posteriormente para sembrar este tipo de planta. Bueno, les agradezco mucho su atención. Cuando hablamos de todos los órganos sexuales de la flor, nos interesa mucho también hablar de la polinización de las plantas. En este caso, estamos viendo el mismo tipo de flor que se llama de una planta llamada San Joaquín o resucitado, en el cual aquí en la parte superior vemos el estigma, que a pesar de que en algunas flores pueden ser de diferentes colores el estigma, sigue siendo
de la misma especie de planta. Entonces lo único que cambia es que han sido modificadas las plantas mediante diferentes cruces. Se pueden ver en que en todas estas se ve bien desarrollado la antera llena de polen. Cuando vemos la parte masculina, tenemos aquí la parte masculina, tenemos el androceo, donde están los estambres en esta se observan pequeñitos, y en su extremo siempre se va a ver la antera, donde cuando está maduro se ve normalmente amarillo, que es la cantidad de polen que está dentro de la antera. Entonces la antera es como un saco que se debe abrir para que pueda salir el polen. Ese polen debe ser trasladado de alguna forma a llegar aquí en la parte superior del gineceo o pistilo, que es donde queda el estigma. Aquí son un tipo de almohadillas pegajosas. Cada grano de polen desarrolla un tubo polínico que va a bajar por ahí, por esta zona, hasta que llegue al ovario, donde cuando llega al ovario debe unirse con uno de los óvulos para fecundarlo. Este proceso de la fecundación, muchos de estos lo hacen los insectos, como las abejas, que son las principales, que tienen unas almohadillas en las paticas, especialmente en las paticas posteriores, tienen unas especies de almohadillas de pelo en la cual se quedan pegados los granos de polen. Entonces, cuando ellas comienzan a buscar allí el néctar de las flores, comienzan a escudriñar por toda la planta, a hacer recorrido por toda la planta, deben pasar en algún momento por el lado de del respectivo estigma, dejando pegados algunos granos de polen, que normalmente es cuando llegan de otra flor, que los dejan allí. Entonces de aquí despegan, van hacia otra flor, y cuando llegan a la otra flor, ellos comienzan a aterrizar y van bajando por aquí por el estigma, y allí van dejando sus granitos de polen depositados. Bueno, cuando hablamos de la flor, hay dos partes de la flor que son muy importantes: la parte reproductiva y la parte no reproductiva. En este caso nos vamos a concentrar en la parte no reproductiva, llamado perianto o periantio. Entonces, todas aquellas partes que no son de la parte sexual de la flor son las que hacen parte de este. Entre ellas vamos a tener la corola, que es el grupo de pétalos; el cáliz, que es el grupo de sépalos. Aparte de esto, ya si no hablamos directamente de la flor, tenemos que hablar de la base, que es el receptáculo, y el pedúnculo. El receptáculo es una parte ensanchada que es del pedúnculo, y es donde está prácticamente incrustada la flor, así como también se encuentran las hojas, que están en la parte del tallo. El receptáculo, pedúnculo y hojas hacen parte del tallo. La corola es aquel grupo de pétalos que tiene la flor. Es muy importante, como siempre lo hemos dicho, tener en cuenta este tipo de características y contar el número de pétalos que tienen las flores. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5 pétalos. Esto es importante para poder identificar las diferentes plantas de que se trate. La otra parte que teníamos que aclarar era esta que está aquí, que es el cáliz. El cáliz es el grupo de sépalos, que uno que fue cortado para esta oportunidad, la presentación que estábamos realizando. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3,
4 sépalos que hacen parte del cáliz. Esto es la parte que realmente nos interesa en esta parte de la flor. Las flores que más utilizamos para los trabajos relacionados con la biología es la flor del San Joaquino resucitado, porque se encuentran la parte femenina, que es el pistilo, y la parte masculina, que es el androceo, se encuentran bien desarrollados y fácilmente observables. Muchas gracias por su atención. El perianto o periantio de la flor es la parte no sexual de la flor. Está compuesto por la corola o grupo de pétalos, que son los más coloridos en la flor, y el cáliz, que es el grupo de sépalos que tradicionalmente o normalmente son de color verde. Después de esa partecita se encuentra el receptáculo, que es el extremo superior del pedicelo, en el cual está insertada la flor. Normalmente se ensancha un poco para esa partecita, para poder tener la flor allí. Y está este mismo pedúnculo o pedicelo es la estructura del tallo que precisamente une a la flor del tallo.